47. Fui criado con música de chavales que hacían ¡Hea! ¡Hea, hea, hea! Aquí estamos, Pearl Jam. Esto es Todo Pasa. Vamos a contar una historia. Y la producción, Guati, Marco Maqueda, estuvieron detrás de una figura durante un tiempo largo y esa figura había dicho que iba a venir al programa. La figura es Jorge Porcel de Peralta, Jorge Porcel Jr. Ya no, él no te pide plata para las notas, había gente que confundía eso con los 20.000 pesos, yo no, accedió a venir y tuvo un problema y no pudo venir. Entonces tuvimos que invitar a Lucas Substein. ¡Bravo! Bueno, pero... ¿Estás contento? Estoy muy contento. Recién le decía a Clemen afuera de aire que me dijeron, hablaban ayer para venir, me dijo no, porque se cayó Jorge Porcel y fue como, qué lindo, me siento, es lindo saber que lo estoy reemplazando Jorge de alguna Porcel, forma. hijo, claro. Quizás se cayó el otro. Es que los dos somos, vivimos de hablar de nuestro padre muerto, entonces hay... No, y aparte, él es muy carismático, es un hermoso invitado. Lamentablemente me toca a mí estar acá, pero trataremos de llenar sus zapatitos. Es espectacular. Te fui a ver hace poquito, esto le cuento a la gente, y creo que estás en un nivel muy alto. Te voy a poner incómodo, Ok. No te pones tan incómodo. No. Desnúdate, Clemen. Sí. No puedes parar de pajearte, por favor. Sí. No, pero sí me pasa que me voy para afuera del teatro a esperarlo, para saludarlo. Estaba lleno de pibardos, entonces me pongo delante de ellos como para ganarle, pues si no hubiera podido. Y sale una señora y me dice, es un genio. Es un genio total, me dice. ¿Viste lo bueno que es? Era la mamá. Sí. No. Que ya la tenés incorporada a la estructura, ¿verdad? Sí, la tengo acá, de hecho, abajo de la mesa. No, sí. Mi vieja está incorporada en la narrativa de lo que hago. Sí. Y ese día fue y también sabe que me gusta lo que haces, entonces apenas te vio, dijo, creo que te trajo ella al camarín o algo así. Me trajo ella. Sí. Y ya ¿Cómo después se no puede llama tu contar. vieja? Karina. Karina. ¿Karina se llama? Se llama Karina. Sorpresa, ¿no? Es Se llama un nombre joven. Olga Karina. No, déjate joder. Sí. Pero le dicen Karina. Le dicen Karina, Olga Karina. Pero, como Jenny Nex se llama. Exactamente. Impresionante. Está más buena. Tiene dos caras más que Karina. Ay, sí, qué lindo. Le dediqué mucho, sí, a Karina. Sí. Jenny Nex también. ¿Sí? Qué emocionante. Bien. Qué emocionante. Cuando Clemen Lucas dice un público muy pibardo, vos ya estás en Jóvenes. condiciones de hablar del público que tenés. Sí. Y la segunda pregunta es si estás orgulloso o no de ese público que tenés. Mirá, si me preguntás esto ayer a la mañana te decía que sí, que estoy orgulloso. O sea, sé el público que tengo, que es gente que va de 15 a 40 y algo. Y en los shows hay un 30% de 15 a 20, 30 de 20 a 30 y 30 de 30 para arriba. Que les gusta un tipo de humor, más tirando lo oscuro, lo ácido, yo qué sé. Y ayer me di cuenta que tengo mucho público pelotudo. Yo les voy a contar algo que hago, que es que para promocionar mis shows, a mí no me gusta discutir en redes, entonces siempre que sale alguna noticia o algo donde la gente se pelea, yo empiezo a poner algo en serio para terminar poniendo mis shows. Sí. Entonces alguien, no sé, va y... apertura de sesiones ordinarias. Y yo comparto una foto en Instagram y pongo de Milei y pongo, miren, no puede ser un gordo incestuoso, que papudo, que dice barbaridades encima de un escenario mientras lo aplauden la gente. Es una vergüenza para la nación y va a estar en Montevideo el 6 de marzo, va a estar después acá y acá. Entonces la gente muchas veces no lee completo lo que pone, pero yo y empiezan a ponerle me gusta, se ríen y otros dicen, vos sos un cuca, esto, lo otro. Y eso dije, como le fue muy bien, siempre le va muy bien a eso porque Sí. la gente cae de una. Ayer dije, voy a hacer un bait dentro del bait. Excelente. Entonces me contesté desde otra cuenta a mí mismo Muy bueno. y puse, vos sos un cuca de mierda, no te das una idea, vos decís esto ahora, pero no decís cuándo Hurlingham, Pilar, Luján, 16, 17, 18 de abril. Y encima no decís nada de Nisman, sobre la carta de la mesa y Ushuaia, Río Grande. Es un Inception increíble. Y era entre un montón de insultos todas mis fechas. Y compartí eso y puse, no se puede vivir con gente así. Y un montón de personas me pusieron, pasa que vos también, fijate lo cuca que sos. Y me empecé... Cuando te das cuenta de lo que haces. Y otra gente también del otro lado poniendo, sí, no se puede vivir con los liberpijis. Y dije,
sos muy boludo, hermano. Es impresionante. Caí en mi propia... Y de hecho ahora pienso que por ahí me están hablando en chiste y yo lo estoy entendiendo en serio. Caí en mi propio chiste. El otro día cuando terminó el show se acercó un pibe y te hizo un regalo. Sí. ¿Qué te regaló? ¿Qué me regaló? No, decía... Me dijo, che, tomá, esto es un regalo para vos. Es una verga, literalmente, y era un pito hecho en crochet. Ese es tu público. Ese es mi público. Esa es la sí. parte inteligente del público. Ese es mi público artesano. Ese es el público hippie, el público hipón. Sí, estuve en San Martín de los Andes, un artesano. Artesano suena como un elfo, pero era... Era un loco que vendía cosas en una feria en San Martín de los Andes. Y me dijo, che, no tengo plata para ir, ¿se puede hacer algo? Y le dije, sí, obvio, quedan 5 entradas, venite. Le dejé 2 y me dijo, qué bien, pensé que no me ibas a dar por judío. Y dije, ¡no! ¡Ah! Y vino y hablé con él en el show, me contó que la novia la artesana era la novia que vendía sahumerios. Y le dije, pará, ¿pero vos los hacés? Sí. Y esto, perdón, si hay alguien que está escuchando esto que sea de ese mundo, le pido disculpas. No digo que esta chica representa a todos los que hacen sahumerios, pero le pregunté cómo se hacen los sahumerios. Sí. Me dijo, no, yo qué sé, los armo y vieron que los sahumerios tienen cierta intención, cierta intencionalidad. Sí. Sí. Digo, Lo ¿cómo? prendés para. Claro, como este te da más plata, este te hace sentir mejor, este te ayuda al tránsito lento y le digo, ¿cómo le pones la intencionalidad? Me dijo, ahí depende de la cara de la persona. Derrumbó una cultura milenaria en un segundo. Tristísimo. Bueno, fue honesta, fue una persona honesta, me gusta. Ay, Dios. Me gusta el público que tenés y me gusta también, que quizás hay gente que todavía no te conoce, cómo trabajás con la actualidad. Sí. O sea, vos te enteraste de la isla de Epstein y dijiste, acá tengo contenido por 3 años mínimo, ¿no? 3 días. No se puede robar tanto. Hay un comediante en Estados Unidos que se llama literalmente Jeffrey Epstein y es un señor que de nacimiento Jeffrey Epstein. Y vos lo ves y decís, uy, no, lo que debe, los chistes que hará. Y vos entras a su perfil y tiene los primeros 7 videos son de eso. Y decís, dale, loco. Sí, para un poco. El chiste la tercera vez que lo hace ya dejó de ser gracioso. A mí, por suerte, me agarró Jeffrey Epstein de grande. A mí Jeffrey Epstein me agarró de grande cuando... No le guste tanto. Cuando yo ya tenía otros chistes. Entonces me sirve como, hey, mirá, me subo a esta, la surfeo un poco y después sigo con otra cosa porque si no es aburridísimo. Lo que pasa con la comedia es al inverso de la música, que la música por ahí la gente va a ver a un músico y dice, me gustan estos 4 o 5 temas, los puedes tocar para siempre. En la comedia tenés que sorprenderte. Entonces, si alguien hace el mismo chiste, el mismo recurso 3 o 4 veces, ya está. Pero te metiste, por ejemplo, viste que están todos los documentos subidos y ahí, de hecho, alguien hizo un buscador en el que pones palabra clave y buscás. Uh-huh. De hecho, podés buscar choripán, cualquier cosa, Argentina, y te salta. ¿Te metiste ahí? No. ¿No tenés ganas? Me pasa igual que con el mono ese Punch. Sí. Que lo veo y lo miro 2 segundos y digo, no estoy para esta. Veo el resumen después, veo que aparece Giordano y sigo de largo. Lo vi por arriba, vi las cosas, como que hay un punto donde veo algo tan horrendo que si bien yo hago humor de cosas feas, no es que digo, qué lindo cosas feas, no es que leo las cosas y pienso, familia hoy se come. O sea, si bien, bueno, yo hablo del show de que me alimento de la tragedia, que soy como rugby en los Andes, pero más allá de eso, hay algo en donde yo no es que digo, qué divertido que pasen cosas feas. Si fuese por mí, que pasen cosas lindas todos los días, pero ante lo malo del mundo, respiro un toque, miro y digo, a ver si se me ocurre algo y después sigo de largo, porque no es que digo, vamos a mantenernos en este espacio espantoso. ¿Tenés algún chiste sobre cosas lindas? ¿Construido a partir de algo que para el imaginario popular es lindo? No. No sé, o sea... Sí. Te voy a contar este. Dale. Que no es un chiste, es algo que los padres hasta cierto punto... Para mí los padres te enseñan hasta cierto punto lo que creen que te tienen que enseñar y ya después te son sinceros. Hace poco mi madre me habló, hablando de cosas lindas, de que vio Fórmula 1, la película de carreras, donde está Brad Pitt. Me dice, qué lindo que es Brad Pitt. Le digo, sí, no, es hermoso, no, pero es hermoso. Le digo, sí, de hecho Brad Pitt es el parámetro de belleza hace 40 años. Que la gente dice, ¿quién sos, Brad Pitt? Brad Pitt dice, ¿quién sos, yo? Sí. Y me dice, yo no entiendo cómo es que Angelina Jolie dejó a Brad Pitt. Y yo, de hecho, sí lo entiendo y lo sé.
¿Ustedes lo saben? ¿No? No. Brad Pitt era alcohólico y golpeador. Ah, cierto. Ellos estuvieron juntos como 16 años, adoptaron 26 somalíes más o menos. Sí. Y un día en el 2019, en un vuelo transatlántico, en un jet privado, él trató de ahorcarla y le quiso pegar. Los hijos trataron de ayudarla. Esta no es la parte graciosa, no se preocupen. Sí, sí, sí. Un hijo trató de ayudarlo, él lo revolvió, aterrizó el avión y se separaron. Ujú. Y ella presentó la denuncia por golpes, se divorció y él fue a rehabilitación, dejó de tomar. Y los hijos a veces lo bardean por Instagram, como vos sos un hijo de puta, nadie te quiere, tus hijos no te quieren. Y él siguió actuando porque es un hombre lindo en Hollywood. Entonces cuando mi vieja me dice, yo no entiendo cómo Angelina dejó a Brad Pitt, yo le digo, yo sí lo entiendo. Porque es alcohólico y golpeador. A lo que mi vieja me dice, pero es Brad Pitt. Me ha pegado cada feo. Si me puedo elegir que me pegue uno, que me pegue Brad Pitt. Ah, todo claramente viene tu vieja, todo esto, No, ¿no? sí. Es im- Brad Pitt la trató de ahorcar a Angelina, hot. Claro. A mí me gusta mucho algo que haces, que es plantar la semilla del chiste e ir a buscarlo después. Ir a cosecharla mucho tiempo después. Sí. ¿Esa estructura de dónde la aprendiste? ¿O la construiste vos mismo? Yo creo que te dije el otro día, pero a mí me considero que hago, por ahí el término no es el mejor, pero por ahí sí. Yo hago humor negro para trolos. ¿Cómo es eso? Que sería que no me gusta decir cosas feas por decir cosas feas, como simplemente ir y decir como, mira qué malo, sino darle todo un contexto alrededor para que tenga una razón de ser lo que acabo de decir. Por ejemplo, lo que acabo de contar de mi vieja, si yo hubiera dicho simplemente, pero que te pegue Brad Pitt, por ahí sería como, no da. Pero con Sí. todo el contexto en donde vos me decís, es algo sobre algo lindo, se va construyendo para llegar a ese lado. Entonces a mí me gusta que se construya la idea. ¿Y de dónde lo saqué? De que si no, no podría decir lo que digo. Si no le das un contexto a lo que decís. Hay gente a la que le gusta, pero me parece que a mí no me interesa irme a la mierda por irme a la mierda. Entonces me gusta que haya una construcción. Claro. Para que. Y también la comedia es un truco de magia. En donde si yo te dejo algo acá y después lo vuelvo a sacar acá, es como, no, ¿de dónde salió ese conejo? Bueno, Exacto. pasó todo por acá y por ahí está muerto el conejo al final. Sí, pero. Se ahogó. Hay algunos que son como más efecto, como zarpado de tiro la barbaridad Ujú. y meto una barbaridad atrás de la otra y el humor lo construye a partir de que es una ametralladora de barbaridades. Sí, Como pero si todo es una barbaridad, nada lo es. Claro. Lo cual es otra fórmula también de hacerlo. Podés ser AC/DC, Sí, en donde son todos los temas pero hay una AC/DC. sí. Y yo no soy AC/DC. Y sobre la repetición esta de los chistes que decías, ¿hasta cuándo lo puedo hacer? Cuando vas a estos contextos tipo San Martín de los Andes, Ujú. ¿te sentís obligado como a enmarcar en el lugar donde estás? ¿O tu material es tu material y lo haces en San Martín de los Andes o en No, Lanús y es lo mismo? Bueno, las dos están en el sur. Bueno, Sí, es verdad, es verdad. el uno hace un poco más de frío. Yo pensaba. Con urbano bonaerense. Yo soy full porteño y desde que, gracias a girar con los shows, aprendí sobre el país. Porque vos me decías, ¿cuándo venís a Quilmes? Nunca. ¿Por qué iría aquí? Nunca iría a Quilmes. Pero cuando me empezó a hablar mucha gente, ¿cuándo venís a Quilmes? Dije, por ahí si voy, viene alguien. Perdón. No, sí. No, eso, y que por ahí me decían, ¿cuándo venís a, no sé, a Lanús? Che, pues ya voy a Quilmes, sí, pero Lanús está en el otro lado, no tiene nada que ver. ¿Cuándo venís a Bariloche? Ya voy a Quilmes. Sí, es importante el contexto. Más, por ejemplo, en el sur este verano, que pasó todo lo de los incendios, yo no pude ir y hacer de cuenta como que no estaba pasando. De hecho, hablé mucho en los shows y de lo que iba aprendiendo. Es más larga la historia, pero yo iba a ir al hoyo, de hecho, a hacer shows. Sí. Y hubo toda una narrativa durante meses diciendo que iba a ir al hoyo, que iba a hacer un show en el hoyo, que iba a soplar, yo cumplí años el 11 de enero y que iba a soplar la vela en el hoyo. El intendente César Salamín, que me iba a sacar una foto con Salamín en el hoyo, y era como toda una cosa en donde y estaba el festival de la fruta fina en el hoyo, y yo decía como, bueno, y dice... voy a festejar en el hoyo, está el laberinto, todo así durante Muy bien. Me 2 voy a perder meses, en el hoyo. arrancando desde el hoyo para ir y después subía para Esquel, Bolsón, Bariloche, todo por el sur. Me entero que se empieza a prender fuego el hoyo y digo, no puedo hacer el show. No voy a hacer el show ahí porque me parece que es una falta de respeto para la gente. Yo puedo hacer humor sobre las cosas feas, pero que pasen un segundo, ¿no? Mientras están pasando en el lugar al lado de la gente que lo está sufriendo, me parece una falta de respeto. Y cuando hablé del tema, mis redes avisando que no iba, para difundir un poco la situación, mucha gente dije, bueno, se prende fuego el hoyo, esto parece un chiste, pero no.
Y hablé de lo que pasaba y mucha gente me empezó a poner, che, gracias por difundir. Y otros me ponían, se prende fuego el hoyo. Claro. Y, Son los pelotudos esos. y después el que más me dolió, el que puso, vos no decís nada porque sos judío. ¿Qué tiene que Y ver? yo le digo, pero acabo de decirlo. Sí, pero no lo decís tanto porque hay un plan para que se queden con la Patagonia. Ay, la No, razón. y a mí, ¿sabes por qué me dolió mucho eso? Porque si hay un plan, ninguno me lo contó. Yo no estoy en contra de que se apoderen, yo estoy en contra de que me dejen afuera. Eso es lo que me jode. Che, Lucas, ¿alguien te quiso cancelar en algún momento? Nah. Mirá, sí, pero cancelaciones que es que mucha gente se enoje con vos Por un día. por un día. Sí. Y Pasó, después pasa. pasó en Uruguay, Un pero clásico. mucha gente en Uruguay es poca Con gente lo del agua. en cualquier lado. Entonces, no pasó. Y después que se enojen 7 en Twitter, 100 en TikTok, nada. Y Tampoco hice nada como para que. No, a mí no me sé. gusta cuando decís me voy a otro país y pones una provincia. Sí. Y ahí alguien cada tanto se... Puede tomar a mal. Claro, Bueno, cada acá tanto. todo el mundo se toma mal cualquier cosa. Sí, sí, pero no, tampoco. Pero yo estoy en Liniers, es como. Pero a Yo partir, me autopercibo boliviano, estamos en esa. Claro. a partir de conocer, de girar con el show y conocer cosas del país, ¿sumaste, no digo con tragedias, con cosas propias de cada provincia, sumaste chistes sobre la idiosincrasia de cada lugar? Sí, con diferentes. No con la idiosincrasia de cada lugar, sino con a veces cosas que pasaron en los lugares. Bueno, sin ir más lejos, en Bariloche me pasó que a la salida de un show. ¿Puedo contar esto, no? Sí. No sé qué vas a contar, Ah, bueno. pero vos A la sabés. salida de un show, yo aprendo mucho sobre la idiosincrasia de las ciudades, pero también sobre cómo está la sociedad en cierto Sí. punto y cómo está cada vez más desensibilizado todo y lo veo más peligroso en los más jóvenes porque por ahí el hecho de que pueden poner un montón de cosas por las redes y no ver la reacción del otro hace que si vos no ves lo que le pasa al otro cuando le decís algo, te falta algo de lo humano en la reacción de la otra persona. Lo decía Luis y eso, sí. Sí, justo Luis Sí, 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 sí. entonces, Igual que vos, le gustan las mismas cosas que a vos. Entonces lo que pasó fue que una vez en Bariloche, a la salida de un show, yo siempre salgo a saludar porque me gusta saludar a la gente, pero sobre todo dar la cara por lo que acabo de hacer. Y unos chicos se acercaban y 3 chicos de 16, 17 años me hicieron un saludo nazi cuando se sacaron la foto conmigo y a mí eso me lastimó mucho. No porque lo hicieran, sino porque eran muy negros los 3. Entonces, y le dije, no pueden ser negros y nazis, chicos, dale. Hay una regla. No es mi lucha, es la tuya, de hecho. Dale, date cuenta. Un negro y nazi, matate, boludo. Por favor. Claro, porque Bariloche, para aquel que no lo sabe, recibió a muchos nazi en su momento, ¿no? Pero es como el sketch ese de Dave Chappelle, que en The Chappelle Show, en Sí. donde él es parte del Ku Klux Klan y como usaba y era ciego. Entonces, y Dave Chappelle es negro, para que no sepa. Claro. Excelente, excelente. No sabía que te había pasado eso. Mira qué simpático. Sí, pero igual yo, nuevamente, suelen ser, las veces que pasó fueron chistes de ese estilo, son muy pibes. Son que por ahí piensan que yo estoy para eso y me lo hacen que yo vengo construyendo una carrera para hacer estos chistes. Claro, Vos claro. pagaste yo no pagué para que vos me hagas esto. Claro, claro. No, entonces cuando pasa algo le respondo un chiste o sigo de largo o... ¿Vos qué decís? Que ellos en la previa van como diciendo, mirá cómo lo va a cagar de risa Lucas Substein. Es que- porque él la viene armando quizá Claro. desde el mediodía que está pensando. Está haciendo saludos romanos en la casa. ¿Están parando taxis y colectivos en la calle todo el tiempo? Yo creo mucho que la gente no va a ver a alguien a un teatro porque la gente hoy en día sale solamente si considera que el que está arriba del escenario es alguien cercano, es una especie de amigo. Vas a ver una banda porque si tus canciones me llegan de alguna forma y el que va a ver a un show de un comediante es como voy a ver a mi amigo al que veo también en el celular. Entonces, el momento que te encontrás con esa persona afuera es como, che, ahora yo lo quiero hacer reír. Y lo entiendo, por eso no me enojo de verdad. Es como entiendo que querés hacerte el gracioso después que yo sea más introvertido afuera y esté como, che, me río, gracias. Sí, está bien, está bien. ¿Y el flagelo final es el que se quiere hacer el gracioso, pero durante el espectáculo? Digo, porque le das pie, le das para dar un testimonio o porque mete un chiste. Existen. Yo mucho no hablo en los shows con la gente, pero las pocas veces que cuando alguien se quiere hablar o algo sin mi permiso, entre comillas, yo soy muy de decirle cerrar el orto.
Pero de una forma. Pero son años de carrera como para poder decir, cerra el orte, que la gente se ría por la agresión y seguir de largo. Yo siempre aclaro desde el principio que no hablo mucho con la gente porque porque puede salir bien, pero y si sale bien es lo mejor del show, pero si no sale bien, el que pagó una entrada me vio 3 minutos dudando, diciendo como si quisiera ver un gordo que duda, me miro al espejo. No te vengo a ver a vos acá. Y medios, Lucas, porque estás en edición especial con Martín Garabal, no sé si este año vuelven, no sé qué onda eso. Este año no. ¿Este año no vas a estar o no vuelven? No, está ahí pausado para cuando se pueda volver. Lo bueno de un programa de humor es que cuando alguien cuenta un chiste aparece. Excelente. ¿Y te copa la experiencia? ¿Te copó? Me imagino que con Martín debe haber sido muy divertido, pero en general la experiencia medios. ¿Te gustó? ¿Te gusta? ¿O consideras que no lo necesitas tampoco? Me divierte por los chismes. Para serle sincero, me divierte por enterarme cosas de gente que decís, mirá y mirá esta. Y cosas de los medios en general. Está bueno para aprender, para laburar en equipo. O sea, lo que más disfruté de laburar en diferentes canales es laburar en equipo y a veces no. Pero lo que más disfruté y aprendo de los medios es muchas veces ir a conocer a gente que me cae bien o esos espacios que por ahí de chico miraba como mirá qué loco esto y de repente estar sentado charlando con ustedes. Sí. Más allá de eso, siempre que crecí mucho en mi carrera, entre comillas, fue cuando le dediqué más a mis propios medios, que son mis redes y el teatro y las cosas que hago, más que dedicarle a un medio ajeno. Claro. Entonces hoy en día que uno puede ser su propio medio, me parece que está buenísimo ir, participar y estar y es divertido, pero si no está, no tengo drama. El riesgo máximo de eso que se me ocurre es ser un vago. O sea, como no tener que laburar para tu propio medio, pero que te dé mucha fiaca laburar de eso. ¿Vos siempre fuiste un tipo que le metió mucho o medio vago? Pasa que soy de Capricornio. Ahora entonces no me respondan más, ya está. Te traje un saumerio, de hecho. Lo voy a intencionar. No, yo los primeros años hacía solamente shows en bares y teatro, ni siquiera teatros, bares, antros, en donde se pudiera y no me interesaba la idea de las redes sociales porque no es lo mismo. Es subir un video que estar enfrente de 10 personas en un bar. Es mucho más placentero las 10 personas en un bar. Hay algo de apelo, ¿no? Sí, a peluche. A peluche, el monito este. Y no, bueno, cuando empezó la pandemia y empecé a hacer cosas en las redes, más por una cuestión de estoy deprimido, necesito hacer algo y ver que había números ahí, es como me acaba de ver más gente este video que gente actuando en 8 años de subirme a lugares. Y sí. Y esta gente de repente aparece y tiene un nombre y un apellido y existe. Vamos por acá, porque es gente real. No todos, obviamente no todos. Ahí me siguen muchos nombres de Dubái, fotos de pies y esas cosas. Pero después, digo, si me pongo a laburar para que esto crezca, si yo subo un video y lo ve tanta cantidad de gente y después subo otro y sigo haciendo cosas, pero más con la prerrogativa mía que prerrogativa, ¿quién quiero engañar? Nunca usé esa palabra. Britney Spears, my prerogative. Es de Bobby Brown, ¿sabías? Sí, por supuesto. Britney Spears es de Bobby Brown, de hecho. Sí. Y Bobby Brown, sí, medio como Brad Pitt también, misma historia. Y no, eso, hice como un 2+2. Hay gente acá. Sí, me tengo que poner las pilas, lo tengo que hacer. O sea. Es hacerlo, el volanteo hoy es virtual. Sí. Entonces yo, por ejemplo, lo hablo mucho con amigos, con colegas, de vos no tenés que subir algo para que vos no tenés que subir diciendo vengan a verme, vos tenés que subir cosas para que haga que la gente se ría, para que cuando vos quieras que vayan a verte digan, este me hace reír, mostrá lo voy a ir a ver. Claro. Es como, todo es venta. Tenés que... una cuenta al menos falsa tenés, que es con la que vos dialogaste, al menos en ese posteo. Sí, que es mi cuenta secundaria, pero que tiene 200.000 seguidores. Me tapo la fotito y funciona. ¿Y tenés alguna otra? La del podcast. No, alguna de, no sé, no digo que bardees a gente, pero que mires cosas y demás. Porque hay mucha gente, yo desconocía esto, que tienen su cuenta oficial y otra trucha. Sí, o gente que no tiene cuenta supuestamente y en realidad está todo el tiempo mirando cosas de otros y demás. No, debería tener. No. Me pasa a veces que me gustaría poder que mi cuenta sea falsa como para... A veces me entro a perfil de alguien en Instagram y veo que está el circulito verde de mejores amigos porque hay gente que yo no sigo pero que me pone mejores amigos que eso es un cazabobo. Sí. ¿Qué pasa, gordo? ¿Quería verme el orto? Sí, Entonces obvio. yo no entro por las dudas porque no sabe quién es y aparece. Obvio. Habiendo dicho eso,
No tengo cuenta, uso todas mis propias cuentas, tengo varias cuentas pero donde publico muchas cosas y de hecho donde si quiero hacer algo, una jugada falsa, un chat o algo, me lo armo yo porque las redes es toda una trampa. Es todo, nadie tiene la piel tan perfecta y es un filtro pero de comedia. De mis favoritas de esas historias de cuentas secundarias, hay una mujer argentina que en el último tiempo ha sido muy famosa porque estuvo en la televisión, que aparentemente el mito cuenta que ella vivía en Europa y tenía una cuenta en la cual, por ejemplo, ponía desde otra cuenta como, ay, estoy varada en tal lugar, me quedé sin guita, no sé qué hacer, estoy desesperada. Y ella, la famosa, le respondía, vení a mi casa, yo te ayudo, ¿viste? Y era como, wow, mirá el gesto que tuvo, humana de ¿No acercarse. se había sabido que quién era? Yo no me acuerdo, pero Sí. O sea, se sabía quién era, ¿no? Se sabe cuando la famosa se muestra en esa acción humanitaria, pero después se descubre que la primera también era ella. ¿Quién era? No, Jorgito Porcel. Pará, Con peluca. última pregunta que te quiero hacer, nunca te la hice. ¿Crees en algo? Algo tipo, pues, viste que siempre sale mucho. Ahora creo, vi esto, como... Ayer en esa misma silla, mirá qué orgullo, estuvo Flor Torrente y contó que cree en los fantasmas y que vio varios y qué sé yo. ¿Crees en algo vos? Te puedo dar la respuesta espiritual y la respuesta verdadera. Cualquiera de Las dos son verdaderas igual. Sí. Nunca creí. La única vez que casi creo fue cuando tenía 11 años, que había muerto mi viejo, y al mes de morir y tenían que ir todos al cementerio, no sé, a festejar un cumpleaños, a hacer el gender reveal, algo A así. buscar un reloj. Y Get Ready with the Rip. Sí. Y yo me quise quedar en casa. No quería Sí. ir, no sé, estaba triste, no quería ir. Y dije que tenía que hacer tarea. Tenía que hacer tarea, había empezado las clases. Él se murió en febrero para que no falte. O sea, Sí. me cagó. Y El mío en marzo. choque. Hoy es aniversario, impresionante. ¿Posta? Sí, que mira qué lindo. Muy bueno. Justo boludo. venís vos ¿Cuántos hoy. años? 34. Te ves muy bien, boludo. Gracias. Parece superado. Sí, ya lo superé. Y la edad de Cristo. Bueno, no. Uno después, sí. Y me quedé en casa y me puse a ver la tele, tomando una chocolatada, y en un momento se apagó la tele y yo estaba como... Dije en voz alta el nombre de mi viejo, dije, Leo, si estás ahí, apaga la tele y voy a prender la tele, apagarla y le tomo como una señal como para ponerme a hacer la tarea. Y yo prendí la tele y me senté y la tele no se apagó y nada, ahora hago comedia. Pero también después más grande cuando vi Ghost, la sombra del amor, Sí. Patrick Swayze tuvo que entrenar un montón para poder mandar una señal mínima a Demi Es y a verdad. Whoopi Goldberg. Entonces por ahí le estuvo tirando gomas en el infierno para conseguir una llamada. Dijo, no, este gordo no me va a dar buena nunca. Es Lucas Substein. En Capital, muy pocas veces, medio como los fabulosos Cadillacs, pero si entran al Instagram o a los posteos o a su Twitter, van a encontrar un montón de fechas por donde se está presentando por todo el país. E inclusive te vas a Europa, vas a Madrid y Barcelona, ¿verdad? Madrid y Barcelona en mayo. Hermoso, hermoso. Che, Lucas, gracias por venir una vez más. No, por favor, 20.000 pesos. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Sí, vamos. Vamos a alentar a la selección con Superviel. Cada vez que pagas, invertís o pedís un préstamo, sumás puntos para vivir la emoción de estar junto a ellos. Superviel, sponsor regional de la selección argentina. Cartera Consumo Banco Superviel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.superviel.com.ar. Vuelve la llama que llama, porque el mundo necesita estupidez. Mira la nueva serie, solo por Flow. Personal. El festival itinerante más grande del mundo Hola, Buenos Aires, ¿qué tal? está llegando. Y lo vas a vivir por Urbana Play 104.3. Lollapalooza Argentina 2026. 13, 14 y 15 de marzo. Urbana Play en vivo desde el hipódromo de San Isidro. Transmisión especial. La previa y todos los shows. Programas especiales por YouTube, Twitch. Y TV, Canal 30 de Flow. Oye, Dino, ¿cómo estás? 5 escenarios. 3 días. Una experiencia única. Muchas gracias, Lola.
Lollapalooza Argentina 2026. El evento cultural más importante de nuestro país. Es un sonido Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Cobertura total en urbanaplayfm.com y redes @urbanaplayfm. Volver al cole es mucho más divertido con Revista Genios. Llega una nueva colección para armar el sistema solar y verlo brillar en la oscuridad. Además, 24 lápices de colores y el suple escolar para volver al cole con todo. No te pierdas la segunda entrega con el satélite y el soporte para armar a solo 6.200 pesos. BBVA presenta al top del humor. Últimas 4 semanas. Lo de Trump es increíble. Trump es un tipo que compró pesos. A ver si me entendés. Vendió dólares y compró pesos. Tiene un canuto, una media con pesos en la casa. Sí, Moldavsky en el Apolo con Salud Moldavsky y Amor. Últimas 4 semanas. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavsky y Amor. ¿Qué cosas hay en la vida? Salud, Moldavsky y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Estamos en Instagram. @UrbanaPlayFM. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí. Este jueves, gran regreso. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Este jueves, gran regreso. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Este jueves, gran regreso. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Urbana Play anuncia. The Lumineers vuelve a la Argentina. 29 de abril, Estadio Malvinas Argentinas. La banda estadounidense regresa al país con Automatic World Tour 2026. Tickets únicamente disponibles en allaccess.com.ar. The Lumineers en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. La batería es William. Mi batería es William. Urbana Play 104.3. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. urbanaplayfm.com. And isn't it ironic? Don't you think? Somos la radio que ves. En el aire suena. A corona.com.ar/Lollapalooza y viví un sunset inolvidable en el Beer Garden de Corona. Y ahora sí, vamos a el informe quincenal de la querida Emi Pizarro. Les voy a hacer una pregunta y quiero que sean honestos, y es quizás últimas 2 o 3 salidas con amigos. ¿Qué hicieron? No, nos juntamos en casas en general. Vamos a cenar a alguna casa. Vamos a cenar, vamos a volver. ¿Juanchan? Sí, hubo algún, ya en el caso de mi grupo de amigos, así el núcleo más cerrado, todos con hijos.
lo último que recuerdo es juntarnos para el cumpleaños de uno de estos niños. ¿Recuerdan la última vez que armaron un plan que significara ir a hacer algo? Ellos, tipo, vamos a cine. el Little Park. No, la verdad no me acuerdo. En líneas generales es reuniones en casas. ¿Y te gustaría? Que ¿Hacer no un sea- plan? Sí. Tengo miedo de ir en contra del informe. vos No tengo ganas de ir de hacer otra cosa. A veces sí, pero... Yo recuerdo un evento del año pasado especial, pero también con el objetivo de reencontrarnos porque hacía mucho que no nos veíamos por lo mismo, justamente sin hijos y sin pareja, simplemente el grupo de amigos. Y fue una experiencia de ir a escabiar, de un tipo cata de vinos. Claro. Pero fue una vez después de muchísimo tiempo. Bueno, estamos viviendo ahora, no me animaría a decir la era de, pero sí un momento de, en inglés se le dice catch up culture, que sería la cultura de ponerte al día. Sí. Que los encuentros, sobre todo con los amigos, están siendo prácticamente solo para llegar a un lugar y empezar a hablar y tirar ítems como si fuera un horóscopo. Salud, dinero, amor, futuro. Sí. ¿Qué hay de fondo? Bueno, lo de siempre, que no tenemos vida, no tenemos vida, se me escapó. No tenemos tiempo y esta cultura interminable de actualizaciones con otros, que es también irte de ese encuentro y quedarte con algo que te está reverberando en la cabeza y decís, no le pregunté por tal cosa. Como que haces un chequeo de las cosas que preguntaste sobre el otro, que el otro preguntó sobre vos. Ni hablar de la falsa idea de cercanía que dan lo de las redes sociales. Pasa mucho, sobre todo en verano, se nota mucho cuando haces la cuenta, cuánto hace que no ves a alguien y tenés la sensación de que sabes de esa persona, porque viste que estuvo en San Martín de los Andes, porque tuvo fotos con los compañeros de laburo, pero en realidad esa es una parte, lo sabemos todos, ínfima de lo que alguien quiere mostrar, o mismo la lectura que vos haces sobre esa foto. O sea que cambió nuestra percepción sobre cómo nosotros nos enteramos de la vida de los demás a partir de las redes sociales. Digamos, Eso conspiró bastante con la puesta del cuerpo, sobre todo en la amistad, en compartir con el otro algo. Y lo que están viendo y lo que están hablando sociólogos y también psicólogos es qué pasa con la experiencia de compartir algo con tu amigo. Por ejemplo, ir al cine. Para mí ya es una experiencia difícil por una cuestión de margen horario. O sea, ir al cine y después ir a cenar, eso implica 5 horas. Claro. Nadie tiene 5 horas hoy para dedicarle, es tristísimo, pero para dedicarle una amistad, si tenés hijos, si tenés un laburo, porque te tenés que levantar temprano, si tenés más de un laburo, que es la mayoría de la gente, entonces eso se empieza a achicar y empieza a conspirar con lo que es cómo te relacionabas con tus amigos. Por caso, lo que siempre se hace referencia es que cuando eras chico o cuando eras adolescente había una cosa de él estar y eso generaba los vínculos. Y de hecho también era estar y después ver qué vamos a hacer. O sea, como juntarnos para después encontrar la actividad o el objetivo juntos. Y estabas mucho más también porque estabas conectado por el teléfono. Entonces hablabas. Claro. Charlabas por teléfono, te contabas un poco la vida. Hay un antropólogo que se llama Robin Dunbar que sugiere, en esto para mí es medio tirado de los pelos, pero tiene un punto, que los humanos no podemos tener más de 150 relaciones significativas a la vez. Uy, me encanta el número. Igual es un numerazo, o sea, es demasiado igual. Es un montón. Ya 5 ya pero es un montón. definime significativas. Significativas es que me sé el cumpleaños de las 150 que llegues personas. a cierto grado de profundidad y conocimiento del otro. Es un montón. Para mí es un montón, ya más de 20. Mirá, yo por ejemplo, por eso digo definir, porque yo desde hace un par de años para acá, siendo padre, tengo de repente un asado con los papás. Y a ver, no son mis amigos de toda la vida, no me junto con ellos, pero al fin y al cabo hay momentos donde tengo más encuentro con ellos que con los amigos de siempre. Te hago una pregunta, Sí. pero lo pienso desde mi lugar, porque ya siento que me daría un poquito de... ¿Qué pasa si no vas al asado? ¿Pasás a ser un papá como... No lo sé, o sea, quizás quedás un poco como Claro, marcado, estigmatizado como el que no se prende en ninguna. Claro, no te invitan. Pero tampoco es necesario ir a todas. Ah, o sea, ok. Pero cuando hay chicos de por medio, ¿no hay más encuentros de los adultos que implican una actividad más allá de comer y sentarse y hablar? En este caso, los padres son muy del ocio, o sea, muy de comer un asado y disfrutar. Pero lo que voy con esto también es a que ahora sí se me incluyeron 20 personas, 25 personas de la nada, de un tirón.
Hay otra investigación, esto te va a gustar, Juanchan, que habla de cuántas horas de estar juntos se necesitan para Para una formar actividad. una amistad. A ver. 35 horas en 3 semanas. La más profunda requiere más de 200 horas de convivencia a lo largo de 6 meses. Esos son 33 horas por mes. Es 1 hora y 7 minutos por día. Igual es re subjetivo eso Estamos también, hablando ¿no? de un amigo. Pero a la vez, no sé, ibas a la escuela y el primer día ya tenías tu mejor amigo. Después, a partir de ahí construías, ¿no? Es que para mí eso es lo que, cuando uno se maravilla y habla de cómo te hacías amigos en el club, cómo te hacías amigos en el colegio, era porque lo que había era tiempo de estar al pedo en el sentido de estar compartiendo algo que no fuera esto, de ponerte al día, no era una cosa de vivir a ítems. Y si ahora tenemos tiempo, Emi, pero simplemente lo utilizamos para cosas que no no son vivir la amistad como se vivía antes, como esta cosa de, igual, si lo veo en redes, ¿para qué lo voy a llamar? ¿No empieza a pasar eso también? Pero para mí hay algo ahí de fondo que a mí me angustia, aposta, es que no estoy creando recuerdos con mis amigos. Claro. Y yo creo que anécdotas. el ponernos al día, un poco que nos aliviana la culpa de saber que uno está para el otro. En las redes no está para el otro. O sea, estás No, obvio. de alguna manera, pero no estás para escuchar esa historia que tuvo en el médico. Tampoco alcanza el ponernos al día si no puedes generar de estas experiencias que te llevan a decir, nos tentamos porque pasó tal cosa que Pero, no tuvo que ¿cuándo ver con fue, actualizar. Cuando pensás con tus amigos, ¿cuándo fue el último recuerdo que generaron que se convirtió en anécdota? Claro. Para eso tienen que pasar cosas. Sí. Si vos te juntás a comer para ponerte al día, esa noche no generó un recuerdo. Bueno, quizás es otra Quizás clase de pasa recuerdo. algo, sí, algo gracioso, pero ponele, yo todas las anécdotas que tengo es o en un viaje, o en una salida, cuando empezás No, a tiempo para eso cada vez menos. O Cada sea, vez menos. si para juntarse es poco, imagínate para hacer un viaje y coordinar 4 o 5 agendas. Yo igual no hacía viajes con mis amigos a los 20. O sea, ya no en esa época no lo hacía porque siempre teníamos situaciones económicas diferentes. Ahora me pregunto, ¿todo el mundo históricamente generó recuerdos después de los 45, ponele? ¿O después de los 40? Una buena pregunta. Porque la verdad que no lo sé. Quizás también hay una cosa que es, y si tus amigos son los del colegio, cada vez que te juntes, iban a hablar de ese profesor y... A mí eso igual yo lo valoro un montón. O sea, si después a los 40 o 45 años te juntás una vez por año, Sí. son 5 amigos que se van a Necochea y simplemente se juntan para recordar aquellas anécdotas Yo de eso, secundario, sin ir a Necochea o eso. lo banco total. Sí, sí. Yo extraño la cosa de hacer planes de... igual tenía 22 años y mucho más tiempo también, que esa para mí es la clave de todo, era mirar vidrieras con una amiga, salir a caminar, porque, bueno, eras muy de mina, tipo, y te caminabas todo Palermo, ibas hablando de tu vida, hablando de la vida de ella, y te metías, comprabas una remera, salías, comprabas un café, salías. No tenemos tiempo de hacer eso ahora. La vida cambió para las dos, somos dos adultas, ella tiene un hijo, es todo un tema. Y después está la falsa idea del esto de estás siempre para vos, estoy siempre para vos, del WhatsApp, que eso no es estar. Pero, ¿y será porque se trabaja más? ¿Serán las redes sociales? ¿O será simplemente que cuando uno crece el mundo cambia? Porque, no sé, mucha gente tiene hijos y yo también dejé de ver amigos un poquito más porque tenían hijos y tenían que dedicarle tiempo a los hijos, me parece lógico. Y sí, si me pongo a pensar en qué extraño... Y yo todos los sábados a la tarde me juntaba con 3, 4 amigos, íbamos a Tower Records, estábamos toda la tarde escuchando discos, leyendo revistas. Y bueno, no existe Tower, no existen los discos, no existen las revistas y no existe tener 20 años. No sé qué onda con eso. A mí es algo que últimamente en esta tendencia que marcan se está viendo de cierta cosa de querer compartir desde otro lugar, aunque quizás puede ser algo de nostalgia porque ya estamos grandes, ¿eh? Y puede ser, porque sí. esto es de 30 para arriba. Y también hay una cuestión vinculada a qué cosas nos satisfacen el ocio de grandes, o sea... Es que no tenemos socios ya. Ya Ese es sé, el problema. pero hay un momento donde juntarse a comer resulta más plan que ir a una discoteca, que quizás es una actividad de 5 o 6 horas. Pero en el juntarse a comer, en la charla, se da una cosa de tener que tocar todos los tópicos. Sería buenísimo juntarse sin... No se puede divagar. Es eso, o sea, sería buenísimo juntarse sin tener la obligación de actualizar la vida porque hace mucho que no nos vemos. Nunca se fueron de una cena y diciendo, no le pregunté por la vieja, no le pregunté, uy,
me olvidé de tal, como que vas chequeando y ese es el chequeo del otro. Y eso a mí me aniquila y lo empecé a leer y había bastantes textos sobre el tema, que era esto de sentarse y dejar que la cosa fluya. Y si se tocan 2 temas, se tocan 2 temas. Y si no, bueno, también es tener miedo de no contemplar al otro. Esto de, no le pregunté por tal cosa, no lo tuve en cuenta. Yo me llevé toda la cena porque hablé de problemas míos. Porque eso también está empezando a aparecer en las charlas de, sobre todo entre chicas, les puedo decir, de estamos viviendo tan apresuradas, tan pasadas de rosca, que querés hablar, contar todo y te comes la cena y la otra no pudo hablar. Bueno, y eso termina en un mensaje de no te pregunté por tu vieja, no te pregunté por el laburo, no te pregunté. Y empieza un chequeo, decís, ¿qué es esto? ¿Sabes que hace poco me junté con un amigo de los de toda la vida del colegio, con los que salíamos cuando éramos chicos y todo? Y no nos vemos mucho, obviamente, y tiene 2 hijos, ya son grandes y qué sé yo, pero nos juntamos y no nos planteamos estas cosas. Estoy seguro que un montón de cosas no nos la preguntamos. Pero medio que retomamos de la vez pasada que dejamos, que no sé cuándo era. ¿Sí? Pero como que fue como súper orgánico, ¿viste? Como, bueno, y empezamos a hablar de boludeces, como que retomamos. No nos pusimos como esta cosa de pongámonos al día. Quizás porque también tenemos otra manera de vivir la amistad, que es nos ponemos al día ante un nacimiento o un fallecimiento. Y medio que lo demás es como vamos funcionando, ¿viste? Funciona, es como, che, ¿viste la película? Qué bueno. Quizás es una cosa también más de varones, ¿no? Sí, sí, total. No tener la necesidad de profundizar sobre algo porque tampoco tenemos esa costumbre. No de decirte, no sabes, porque mi jefe me dijo esto y yo no sé qué responderle. Ah, no, eso ni lo hablamos, ni lo hablamos. O sea, yo no lo puedo creer, pero en serio nunca llega uno que diga, no sé, me carajé con mi jefe y le dije tal cosa. Sí, pero no sé si tenés un interlocutor que te dice, ¿vos qué le dijiste? ¿Entendés? ¿No? Como, y esa profundidad me parece que queda más en los temas. Yo te juro que no entiendo de qué hablan. Porque están 3 horas cenando. No, de todo, de todo. Pero también, no sé, yo ceno en parejas y hablamos de todo, no sé, nos ponemos al día con algunas cosas. Pero nunca me lo planteé en los términos del informe porque medio que me dejé llevar. Es como que la gente te dice, bueno, ahora se mira el vertical y vos decís, no, loco, pero es un garrón, no van al cine. Bueno, yo quizás ni me lo planteé, me lo empiezo a plantear ahora con el informe. Yo te digo, se lo planteé a Edu el otro día y se reía. Me dice, ¿por qué todo lo piensan tanto? Le digo, bueno, qué sé yo, no sé, me hicieron así, ¿qué cree que haga? Sí, claro, pero le digo, no soy la única, existe una tendencia, hay un montón de textos escritos por psicólogos, por sociólogos, y es esta cosa de, a mucha gente la angustia de no estar a tiro del otro, porque no tenés tiempo. Aparte, la cuenta que hice de que hay que dedicarle 1 hora 7 minutos a cada amigo, supuestamente, por día. Imagínate si querés mantener 4 amistades profundas. Imposible. No solo eso, lo llevo a una instancia más que es estar haciendo una actividad y decir, puta, me gasté un cartucho. ¿Entendés? Como, esta no era la actividad que quería hacer este mes. Terrible. Como diciendo, es la que tenía y me gasté un tiro mal utilizado. Esa es tremenda. Esa es tremenda. Tenés poco tiempo. Bueno, pero piénsenlo. Es la época del poco tiempo. Sí, bueno, me acordé ahora de Modernidad Líquida de Bauman, que hablaba de esta cosa de que nada es estable, ni el trabajo, ni las relaciones, y tampoco la forma de relacionarte. Bueno, yo creo que estamos para atrás. Pero bueno, es una cosa que me planteo cada vez que voy a un encuentro, digo, le voy a dedicar todo el tiempo, y cuando digo, ¿cuánto es todo el tiempo? A las 12 me tengo que ir. Terrible, te haces calabaza. Y me siento mal, porque siento que el otro está hablando de algo y le faltan 3 tópicos. Y sí, y bueno, un poco pasa. Está buenísimo para pensarlo y bueno, después lo van a encontrar obviamente este informe en el canal de Urbana Play FM, los informes de Mi Pizarro cada 15 días, un lujo del programa. 15:40, Yank of the Heart de Cooks. Junk at the heart is junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. And what use is that to you or me, baby? See, I know this nothing makes you shatter. No.
no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive that night. I wanna make you happy. You a good girl tonight. Hey. You seem to be sunk, and life is no race. When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time kissing on you. Oh, you're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. Muchas gracias a Martín Imán. En Martín Imán encontrás todo lo que buscas, propuestas gastronómicas a la medida para eventos sociales y corporativos. Abastecimiento a restaurantes, dietéticas y cafeterías. Además, podés visitar Martín Imán Ventanita en Roosevelt 5415 y conocer toda la línea de productos de Martín Imán. Martín Imán, calidad y sabor pensados para cada detalle. Los podés seguir en Instagram como @Martín_Imán. Gracias, Clemente, por darme el pie para hablar de la granola de Martín Imán. Una cosa que se podría... No, Martín Imán, hablemos seriamente de esto. La granola que haces es increíble, es lo más rico. Ahora Clemente va a hacer una experiencia de ASMR, así que vamos a silencio. Atención a esto. Un roedor. Eso es un éxito. Prueben. Soy un roedor, boludo. Soy un roedor. Qué rico que es esa Prueben granola, Martín Imán, por la favor. ventanita en Roosevelt 5415. Martín, queremos yogur y frutas que tenés, porque lo vi y son muy ricas para comer con esta granola. El yogur con la fruta y la granola, Martín Imán. La pepa de chipá es una cosa de locos. Acabo de probar un cuadradito de limón con semillas de amapola. Es un poco más sutil, chicos. Si, Hay alfajor, si quieren que les mande. Hay alfajor de dulce de leche de masas sables. No, lo que pasa es que esta granola... Es una locura, Martín de Imán. maicena. Es una maravilla. Sí, bueno, la verdad, Martín Imán, somos tuyos. Martín Imán. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Hola chicos, soy yo, Juan. Solo quería decirles que yo también entreno todos los días. Pago, transfiero, invierto desde la app de Superviel. Todos los días, Lo doy todo. Nos vemos en la cancha. Superviel te lleva a alentar a la selección. Pagá, transferí, invertí y sumá puntos para vivir la emoción junto a ellos. Vamos con Superviel. Cartera Consumo Banco Superviel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.superviel.com.ar. Resucita la llama que llama. No es publicidad. Es una serie. Aunque esto es publicidad. Pero de la serie. De La llama que llama. Tiene mucho sentido. Mírala por Flow. Personal. Nuevo Citroën C4 híbrido te lleva a Lollapalooza Argentina 2026. Seguí la programación y las redes de Urbana Play y entérate cómo participar por accesos y experiencias exclusivas junto a Citroën, el auto oficial del festival más importante del país. Lollapalooza Argentina 2026. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Reserva el tuyo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. Nuevas papas Saladix, suena el kanji en el beat. Son las nuevas papas fritas Saladix, se te queda el sabor como graffiti en la street. Son las papas Saladix, tremendo crunch, nuevas Saladix. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Divididos en el Movistar Arena.
26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Sin supervisión profesional, el cielo adulterado te puede afectar. Es simple y seguro, sabes dónde ir. En farmacias lo que te hará bien a ti. Medicamentos seguros, solo en farmacias. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. En la Cardeus, llévate un tamaño superior. Más grande, más confort. Disfruta de hasta 50% de descuento. 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Sabemos que se merecen un monumento, pero no hubiesen entrado en tu casa. Colecciones Clarín presenta Campeones del Mundo, una colección oficial con las figuras a escala de los héroes que hicieron historia en Qatar. Ya está en los kioscos. Libro más Messi a solo 14.999,90. BBVA presenta al top del humor. Últimas 4 semanas. Lo de Trump es increíble. Trump es un tipo que compró pesos. A ver si me entendés. Vendió dólares y compró pesos. Tiene un canuto, una media con pesos en la casa. ¡Sí! Moldavsky en el Apolo con Salud Moldavsky y Amor. Últimas 4 semanas. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavsky y Amor. ¿Qué cosas hay en la vida? Salud, Moldavsky y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Vuelta y media. Sebastián Weinreich, Julieta Pink y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, de 16 a 19. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. A todos los argentinos, me emociona que la gente aún pida que vuelva la llama que llama. Y cortaron calles en todo el país con carteles que dicen que vuelva la llama que llama. Y hubo disturbios, gases, corridas, locales de comida rápida destrozados. Así que todo eso me conmovió. ¡Vuelve la llama que llama! Porque el mundo necesita estupidez. Mira la nueva serie por Flow. Personal. Sí, vamos. Vamos a alentar a la selección con Superviel. Cada vez que pagas, invertís o pedís un préstamo, sumás puntos para vivir la emoción de estar junto a ellos. Superviel, sponsor regional de la selección argentina. Cartera Consumo Banco Superviel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.superviel.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En el aire suena todo pasa. El nuevo Citroën C4 híbrido te acerca a todos los artistas que vas a ver en Lollapalooza Argentina 2026. Nuevo Citroën C4 híbrido, comodidad, diseño y motor híbrido. Mira. Lollapalooza Argentina 2026. Potencia tu viaje al festival más esperado con el nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Todo lo que necesitas para llegar a Lollapalooza Argentina 2026. Seguí las redes de Citroën y participa por entradas. Citroën. Auto oficial de Lollapalooza Argentina 2026. Chappelle Roan. La revelación absoluta del pop actual compone canciones que se pueden ver. Basta escuchar algunos segundos de Hard to Go y Good Luck Babe para sentirse dentro del universo de esta artista de 27 años. Su nombre artístico es un tributo a su abuelo fallecido, Dennis Chappelle, cuya canción favorita era The Strawberry Roan de Marty Robbins. A sus 17 años, Roan firmó con Atlantic Records. Vinieron algunos sencillos y una mudanza a Los Ángeles que le permitió explorar
explorar su identidad. Tras una serie de lanzamientos independientes, lanzó su debut The Rise and Fall of a Midwest Princess en 2023, que debutó en la posición 2 del Billboard 200. Todo el disco es una suerte de declaración de principios de esta oriunda de Missouri. Temas como Naked in Manhattan y My Kink is Karma presentaron a la cantante con una estética de alto impacto. Disfruta del show de Chaperone el sábado 14 de marzo en Lollapalooza, Argentina 2026. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Todo lo que necesitas para llegar a Lollapalooza, Argentina 2026. Reserva el tuyo y tenelo antes que nadie. Haciendo Vértigo, estás escuchando Todo Pasa en Urbana Play. Presenta el clima Air Europa. 23 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está estable ahora. Tenemos una mínima de 20 y una máxima de 29. Para mañana mínima de 21, máxima de 32. Sube un poco la temperatura, va a estar soleado. Pero para el jueves empiezan las probabilidades de lluvia con una mínima de 21 y una máxima de 28. El viernes parecido, mínima de 19, máxima de 25. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa, tú decides. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Llega la nueva película animada de Disney y Pixar. ¡Esto es increíble!
¿Qué pasaría si te infiltras en el mundo animal? Creamos una tecnología revolucionaria, la llamamos Hoppers. Hoppers, Operación Castor. Estreno 5 de marzo, solo en cines. Tickets ya disponibles. Sí, vamos. Vamos a alentar a la selección con Superbiel. Cada vez que pagas, invertís o pedís un préstamo, sumás puntos para vivir la emoción de estar junto a ellos. Superbiel, sponsor regional de la selección argentina. Cartera Consumo Banco Superbiel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.superbiel.com.ar. El festival itinerante más grande del mundo Hola, Buenos Aires, ¿qué tal? está llegando. Y lo vas a vivir por Urbana Play 104.3. Lollapalooza Argentina 2026. 13, 14 y 15 de marzo. Urbana Play en vivo, desde el hipódromo de San Isidro. Transmisión especial. La previa y todos los shows. Programas especiales por YouTube, Twitch. Y TV, Canal 30 de Flow. Argentina, ¿cómo estás? 5 escenarios. 3 días. Una experiencia única. Muchas gracias, Lola. Lollapalooza Argentina 2026. El evento cultural más importante de nuestro país. Es un sonido Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Cobertura total en urbanaplayfm.com y redes @urbanaplayfm. Empiezan las clases, vuelven las quejas. Otra vez me tengo que levantar temprano. Ese peinado no me gusta. El uniforme me queda chico. No quiero desayunar. Tengo sueño. No, vuelven las tareas. La mochila me pesa mucho. El libro de las quejas te acompaña en este momento y todos los días. Porque quejarse es un tema universal. Encontralo en cuentosenpijamas.com. A todos los argentinos, me emociona que la gente aún pida que vuelva la llama que llama. Y cortaron calles en todo el país con carteles que dicen que vuelva la llama que llama. Y hubo disturbios, gases, corridas, locales de comida rápida destrozados. Así que todo eso me conmovió. ¡Vuelve la llama que llama! Porque el mundo necesita estupidez. Mirá la nueva serie por Flow. Personal. Tu aula es el mundo. Estudia desde donde estés. Inscribite ya y conoce más sobre las opciones que ofrecemos. Universidad Kennedy, formando líderes desde 1964. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Hellstorm regresa a Argentina. La icónica banda de rock se presenta en el Teatro Gran Rivadavia el 29 de marzo. Entradas a la venta a través de fullticket.com. Hellstorm, 29 de marzo, Teatro Gran Rivadavia. Produce Ake Music. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. BBVA presenta Ani, una historia que te va a hacer reír y te va a emocionar. Lizzy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Ani, el musical que conmovió al mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Ani, falta muy poco para el espectacular estreno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Mirá Lollapalooza Argentina en vivo por Flow, porque además de ver a tus artistas favoritos, podés ganar un viaje a Lollapalooza Chicago para viajar con quien quieras. Escanea los QRs que aparecen durante los 3 días de la transmisión y participa 13, 14 y 15 de marzo solo en Flow. Produce C3 y DF Entertainment. Concurso válido desde el 13 del 3 del 2026 hasta el 16 del 3 del 2026. Para más información, ver en personal.com.ar/flow/Lollapalooza. Hola chicos, soy yo, Juan. Solo quería decirles que yo también entreno todos los días. Pago, transfiero, invierto desde la app de Superbiel. Todos los días, Lo doy todo. Nos vemos en la cancha.
Superviel te lleva a alentar a la selección. Pagá, transferí, invertí y sumá puntos para vivir la emoción junto a ellos. Vamos con Superviel. Cátedra Consumo Banco Superviel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.superviel.com.ar. Urbana Play 104.3. Tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no. UrbanaPlayFM.com. No me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Somos la radio que ves. Prendo la radio porque llegó el momento. Se estaba haciendo un poco largo el día. Ya trabajé, descansé y me subí. Ya receté que preciso esta vida. En el aire suena todo pasa. Al fin, llegamos al final, valga la redundancia, de este maravilloso programa llamado Todo Pasa, pero antes hay que darle la bienvenida a nuestros amigos y vecinos de Vuelta y Media. Fuerte el aplauso para ellos, gracias. Seba, Juli, ¿cómo Me andan? parece, ya empiezo con algo polémico. Dale. Las transiciones, cuanto menos gente, mejor para mí. Son un poco más tranquilas, nos escuchamos más, ¿no? A mí, y las juntadas Sí. empieza a pasar también. También, Viste que claro. invitás mucha gente y no hablas con nadie. Ujú. Ya, hermano, voy a comer a lo de Juan, charlamos un montón. Les recomiendo que vayan a buscar al On Demand, Sí. la columna que hizo hace un ratito Emi, Sí. que habló de una nueva tendencia que en inglés es algo así como catch-up culture, Exactamente. que es juntarse simplemente para ponerse al día. Ay, sí. El concepto Claro, de... no se habla profundamente. No tenemos mucho tiempo, estamos conectados por celular, pero Sí. no estamos conectados, y nos juntamos simplemente para actualizar la información. Me parece bien en los 20 años que estamos cumpliendo con Juan de amistad. Todavía no nos juntamos. Es Está un bien. montón. Bueno, tenemos hasta... Pero no festejamos los 20 Por todavía. eso, tenemos que ponernos al día. Pero cuando se junten, Sí. no van a ir mentalmente, o al menos pienso en Juli, no vas mentalmente diciendo, le voy a preguntar por todos los ítems. Sí, sí, sí. Familia, trabajo, Checklist. salud. Tipo, Claro, vas como pero tal. no se habla profundamente, eso queremos llegás a decir. eso. No, no. Hacemos un repaso. Claro. Como que te vas de ahí y decís, no le pregunté por el trabajo. Claro. ¿no? Y No, si la tiró títulos. Y si la reunión Sebi es, recordemos a Manfranotti, la maestra de cuarto grado, Ah, que- no. y Bueno. ese recuerdo que siempre viene a Y colación. con algunos siempre hablas de los recuerdos, tampoco está mal. Sí. No, para mí Pero- está bueno. Pero soy Aparecen fan los recuerdos. de otros encuentros ahora que, lejos de qué tenemos que hablar, es de lo que pinte. Lo que sea. Uno va a hablar de algo, pero eso puede derivar en otras cosas, puede ir a algo más filosófico, a boludeces, a lo que Estoy de sea. acuerdo. El otro día fui a comer a lo de Cacho, Ajá. mi amigo Cacho y Clarisa, y rescatamos eso justamente. ¿Cómo charlamos? Pero eso Charlar, está sí. bueno. Hay una tensión ahora, ¿no? Como una tensión de que hay que hablar de las cosas, como... lo ideal es relajarnos, pero cuando vos decís relajémonos es difícil Que te relajarse. tenés que poner al día. Sí. Es como, bueno, entonces no estamos al día. Y lo que a mí me pasa es que cuando terminás, o sea, nunca te alcanzan las horas para ponerte al día. Si son 5, ponele, hasta que pases por todo el horóscopo, Claro. de salud, dinero, amor, Claro. por las 5, no podés. Cuando el primer pibe te viene a decir que tiene sueño, Ahí. ahí terminó el Ahí encuentro. Terminó. Bueno, pero lo que me pasa a mí, lo que me angustia es que se está terminando el momento de crear anécdotas. Porque si solo nos juntamos a pasarnos... Puede ser la edad también, ¿eh? Sí, Puede ser la edad. Pero- Porque un pibe de 18 años está creando anécdotas. Me mata eso. Creando recuerdos. Y nosotros... No, Mañana volvemos. hay mucha problemática. Va, en mi grupo se habla un montón de crianza, quieras o no quieras. O sea, o está terminando séptimo, o está cortando los dientes. Hay un montón de eso y la vida en general. No, y somos Juan. un país súper charlatán también. Sí. con unos quilombos. Unos Y quilombos espectaculares y nos peleamos. Y sobre los temas a tratar, por lo general la tendencia indica que el que viene y dice de política no hablemos, quiere hablar de política. Sí, sí, sí. El que Sí, te viene para por lo que vota todo. por la negativa. Sí, el problema es que si hay un tema del que no se puede hablar porque nos vamos a pelear, la tensión está. No se habla de Tal vez lo Bruno. ideal es puteémonos de entrada. Es un elefante ahí. Claro, Sí. un elefante blanco. Sí, y entra un elefante blanco en serio. Hay que prefieren que alguien sea muy solemne para traerlo, porque es un tema que hay que traerlo, o que alguien lo traiga muy informalmente en joda. No, como siempre, el chiste es lo mejor. Sí, lo mejor. Como decir, qué tranquilo estuvo Y Milei el el que se domingo, enoja ¿eh? pierde, ¿no? Sí, Esa linda claro. frase que hace mucho no se dice. Pero la aprendés de grande, Y la Julieta. aprendés cuando te sacan el banquito y el Yo le peine. Si hay estoy que enojarse, explicando- se enojan. ¿Cuál Sí. es el problema?
Yo le estoy explicando al Bepi igual eso, como... ¿Qué? Y que si se enoja, pierde él. Pero ¿entendés? siempre Como- si te enojas, perdés. Yo no estoy tan... No, si te querés ir de un lugar, te enojás y te fuiste. Silvana Suárez, chau. Claro, ahí ganó Ahí tenés Silvana una que Suárez. Claro. Recién para conseguir un lugar para estacionar fue toda una Epopeya. epopeya. Pero tenés que decir, ¿sabes quién soy yo? Lo dije, por eso no me daban lugar. Reemplacé ahí. Consigo un lugar de la derecha, pero yo venía por la izquierda, entonces tengo que esperar que pase toda una maniobra. Y uno me toca bocina con un odio. ¿Estabas con balizas? Estaba con balizas, por supuesto. Con un odio de decir, ¿tanto te enoja esto? Y yo me enojé también y le contesté con un bocinazo. O sea, me avergoncé. Dije que no se baje y me mate porque yo, si vamos a las piñas, me va a ganar. Si vos estás en el carril de enfrente del lugar donde podés Sí. estacionar, pero lo viste primero, Ya es mío. le marcás a ese que se quiere mandar que vino Sí. por ese carril. No, es que se venía detrás de mí, me quería pasar, ese era el tema. Ah. Te clavó, bueno. Bueno, dale, No frená pasa y esquivame. nada. Hoy estuvo particularmente difícil estacionar en este barrio. Siempre está La difícil. escuela. No, Sí, no, la pero escuela. hoy fue No hay que venir en auto. Yo no 40 sé, minutos estuve. no sé dando qué tan vueltas. cierto igual es, que el lugar ese es tuyo porque lo viste. ¿El que lo vio primero? Y debería Sí. ser. No, nunca te Sí. pasó que estás... A mí me pasó. Llegar y digo, entro a este y ves La 10 bali- metros adelante Oh. uno que está metiendo marcha atrás y digo, ¿de quién es el lugar? Para mí es del chabón. La decepción Sí. más fuerte es cuando le decís a uno, ¿saliste, vas? Te hace- No, te dice. No. Dale, pelotudo. ¿Y qué Usa haces? el teléfono en No, otro lado. hay uno peor que es, sí, me voy. Y vuelve al celular. Pero Un ratito más, y vos Quiere decís... irse cuando vos te fuiste por cagarte el día. a uno una vez le hablé y le dije, yo te puedo pedir un favor, porque me dice, en un ratito. Y le digo, mira, te puedo pedir un favor, ¿podés ponerlo en doble fila y me dejás Claro. estacionar? Buena onda, me Ay, dijo, qué sí, divino. dale, dale. Bueno, Ok. tengo un amigo que todos conocen. Ujú. Es muy larga la historia. Que No tenemos nada Estamos acá, ¿eh? mi amigo estaba atrás del bien estacionado. El bien estacionado estaba con el celular. que hacer. Y mi amigo estaba atrás, pero ocupaba una rampa. Entonces dice, bueno, espero que se vaya. Mi amigo se le pone al lado y le dice, ¿te vas? Sí, le dice, con el celular. Sí. Y sigue chateando. Espera 2 minutos, se le acerca. ¿Te vas? Sí, pero vas a tener que esperar un poco, le dice. Mi amigo se acerca una tercera Sí. vez, le dice, ¿y no puedes pasar atrás en la rampa Sí. y yo estaciono así ya me voy? No, le dice. Espectacular. No. Gana de querer ¿Y cómo terminó? Mi amigo lo insulta Sí. y se va. Cuando arranca, el bien estacionado del celular lo empieza a seguir. No. Me muero del miedo. Bueno, mi amigo finalmente estaciona y aparece el bien estacionado. ¿Y? Y le dice, vos me insultás. Bueno, no pasó mayores porque mi amigo hubiera sido boxeado de una manera Ay, Dios. muy violenta, pero dijo, no, fue un chiste, pero bueno, ¿Pero para qué lo siguió? ¿Para recriminarle? para recriminar. Sí, no, el tipo ya no está bien si te dice, me Sí, vas a tener 3 que esperar. veces, claro. Chatea en otro lado. Bronca dale. quien está en la máquina del gimnasio chateando también. Mm. Porque hay que tener personalidad para ir a decirle, hacemos uno y uno, que parece Le estás que tirando le estoy onda. tirando onda, pero No. quiero que libere la máquina. Y al revés, Juli, vinieron a decirte, hacemos uno y uno. Obvio, porque ¿Y yo qué estoy onda charlando ahí? con mi hermana y ven que estamos boludeando. Claro. O sea, yo soy la Boludeando, misma sin el celular. Entonces Y ahí- digo, sí, intercalamos. Ahí se acepta. Sí, se acepta. Porque las cosas que nos molestan las hacemos también, esto lo sabemos. Tengo una mejor que es decirle, ¿cuántas te faltan? Como no hacemos uno y uno. Bien. Es como para decirle, hey, dale, usala la máquina si estás ahí. Pero Ya, le- la última. Pero le metés presión ahí. Y sí, Pero, pero, hay- cuando los ves y hacen ese descanso tipo muy largo, decís, ¿no te das Claro. cuenta que hay gente esperando? comprate una maca paraguaya. ¿Te da un poco cuando ves a alguien sudando demasiado en una de las máquinas, ir ahí al toque? Y sí, ahí dejo que se oree. No, el que La tira, colina esa. que tira la pesa con mucho ruido. Sí. ¡Eh! Levanta un poquito menos. Y retumba todo. Si te ¿viste? cuesta ¡Ah! tanto. Y además, siempre pienso esto de en la una y una, cambiás el peso. Sí, O sea, debe ser bastante molesto. re que molesto. Todo el Entonces, tiempo. metele y terminá. Pero Claro. las chicas no gritan, ¿no? En el gimnasio gritan los chicos. En el No, tenis los sí. chabones. Las profesoras sí El tenis. gritan. Las profesoras. No, la gritan. profesora grita pero hablando, dando Sí. indicaciones. Pero el Sí, eso que es ti- más varón. Mucho ruido gutural. Sí. Mucho. Me da, Hay Qué que vergüenza. me incomoda eso, me da vergüenza. a mí Y los también. que se miran, ¿no? En el espejo. Hay una que todavía ya de grande me sigue dando vergüenza, que es cuando te dicen inspira y exhala, él exhala con la boquita en pescadito, me da vergüenza. Y no es para menos. Sí, Pero hay que para menos. hacerla. hay que hacerla. Sí, y razonar qué es inspirar y qué es exhalar también. Yo no puedo. Acordarte de eso. Tira y empuje. Es eso. Nos vamos a ir al gimnasio Pasa. con Emilce, vamos a hacer una y una, pero ustedes se quedan con vuelta y media. Un abrazo y mañana nos reencontramos con equipo completo. Todo